antes de ir a la palabra, una palabra que va a ser de bendición, ¿qué te parece si me acompañas a decir nuestra oración que tenemos juntos como iglesia? Más que lema, es una oración, una declaración, y nos gusta decirlo con pasión, con alegría, porque es palabra de Dios para nuestra vida. Y yo sé que esta palabra, en el momento de mencionarla con nuestra boca, va a tener peso de gloria. Amén. Vamos a decirla juntos. Gracias, Padre, por permitirme recibir tu palabra, por la cual soy renovado y prosperado. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Soy iglesia, soy odre nuevo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. A Él sea la gloria, amado. Dios es bueno. Qué bendición es ser iglesia, amén. Qué bendición es ser odre. Esos recipientes que son renovados para ser llenos de la presencia de Dios, llenos del vino nuevo. ¿Y qué es el vino nuevo? Pues la palabra de Dios. Esa palabra que nos fortalece y que nos ayuda a continuar en nuestra vida. En este mover, amados, en esta generación, vamos a enfrentar situaciones adversas, situaciones inesperadas que a lo mejor van a crear en nosotros ciertos sentimientos o emociones. Por ejemplo, el miedo. El miedo es un sentimiento que todo ser humano siente simplemente por ser humano. Así lo va a sentir todo mundo. Por más que trates de evadirlo, es algo que vas a sentir. Va a llegar un momento en tu vida donde vas a enfrentar situaciones y te van a provocar miedo. ¿Y por qué? Porque eres humano. Muchas veces decimos, caray, es que me hace falta Dios, es que no vas a la iglesia. No. Hay que entender que somos seres humanos y hay emociones y sentimientos que se van a gestar por el hecho que estamos vivos y que estamos enfrentando diferentes situaciones. Pero cuando vienes a Dios es algo hermoso porque el Señor te enseña a desarrollar dominio propio. Es decir, control sobre tus emociones y tus sentimientos. Y cuando venga el miedo, la tristeza, la angustia, si estás firme en la roca que es Cristo, vas a dominarlas y no vas a dejar que te controlen. Todo ser humano va a sentir miedo, es normal. Pero lo que no es normal o no debería ser normal es que el miedo nos controle a nosotros, que el miedo controle nuestras decisiones, que el miedo controle nuestra vida, que el miedo controle nuestra casa, nuestro hogar, nuestro trabajo. Eso no es normal, eso no debería de ser. Entonces, el día de hoy vamos a aprender precisamente a cómo canalizar el miedo. En la palabra de Dios me sorprende porque la palabra no temas viene 365 veces. ¿Cuántas veces viene, amados? A mí me sorprendió, dije, caray, justo los días que tiene el año. Entonces, qué sabio es nuestro Dios. Y yo lo abrazo de esta manera. 365 veces es para que cada día tú te menciones a mí mismo, no voy a temer. No voy a temer. Cada día que te levantes, tú levántate y di, no voy a temer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. A mí me sorprendió esto, dije, caray, 365 veces viene la Biblia. Ok, Señor, entendí tu mensaje. Todo el año tengo que estar seguro. Ningún año, tal vez pueda sentir miedo, es normal, pero no voy a dejar que el miedo me controle. ¿Por qué? Porque no temeré, porque tú estás conmigo. Amén. Y me gusta mucho porque te encuentras en el mejor lugar, porque hablando del miedo y de las emociones, el mejor lugar donde podemos aprender del dominio propio o de controlarlas o de sujetarlas es en la iglesia. Porque es en la iglesia donde aprendemos el carácter de Cristo. Es en la iglesia donde aprendemos el Espíritu. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Algunos dirán, ¿qué es eso? Suena medio raro. No. El Espíritu Santo es aquel que nos dejó Jesucristo para que Él fuera nuestro consolador, nuestro guía. Pero también dentro del Espíritu hay un fruto. Si no sabías, hay un fruto. El Espíritu nos da alegría, gozo, paz y dominio propio. Precisamente el que nos va a ayudar a controlar el miedo. Si nos dejamos controlar por el miedo, amados, nos puede llevar a que hagamos cosas incorrectas. El miedo nos puede llevar a que tomamos decisiones incorrectas. El miedo nos puede llevar a malas decisiones que van a provocar dolor y sobre todo sufrimiento en nuestra vida.
Hay personas que sufren y tú los ves. Dices, caray, ¿por qué está así esta persona? Bueno, porque el miedo está controlando su vida. Por eso nosotros damos gloria al Señor, porque Él vino a nuestra vida, trajo paz, trajo alegría, nos dio la fortaleza para que no sufriéramos, sino que tuviéramos una vida llena de alegría. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así, dale fuerte el aplauso y dile gracias, Señor, porque hoy te vas a llevar mi miedo. Hoy te vas a llevar mi temor. Tema del día de hoy, amados, una cura para el miedo. Y me encanta mucho la imagen que hizo nuestra amado Iván, está muy simpática. Una cura para el ¿qué, amados? Para el miedo. Si tú eres de aquellos que dicen, bueno, yo ya tengo esa cura, qué bendición. Si no, hoy te vas a nutrir de la palabra de Dios, pero también es para que nosotros llevemos esta cura allá afuera, a nuestros seres queridos. Todos tenemos familia. Todos tenemos familia y a todos nos ha tocado ver esos familiares que están angustiados, que tienen miedo por la economía. Hoy son las elecciones, no sé si algunos de ustedes sepan, hoy hay que ir a votar y mucha gente cae en el miedo, ¿quién va a ser? Amados, hay que vivir en Cristo Jesús, porque si estamos en Cristo todo va a estar bien, amén. Tal vez nosotros no controlemos el futuro, pero en Cristo nuestro futuro está asegurado. Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Así que hoy vamos a aprender de esta cura del miedo. Y el primer punto yo le puse, el miedo nos lleva al fracaso. ¿A qué nos lleva el miedo? Al fracaso nos lleva el miedo. Así que hay que controlarlo. A mí me gustan mucho las películas, ya muchos de ustedes me conocen y soy una persona que ama ver películas. Y desde que busco a Cristo Jesús es inevitable ver mensajes en las películas, en todo lo que hago. Yo le doy gracias a Dios, digo gracias, Señor, porque tú me hablas por muchas maneras. Y estaba viendo una de las sagas que me gusta mucho, que se llama Star Wars. No sé cuántos de ustedes les gusta Star Wars. A Gina le encanta, yo la estoy viendo. A mí me gusta mucho. Hay gente que dice que aburrido porque dura 2 horas cada película. Y yo veo la versión extendida, son 3 horas y media, con palomitas y coca, y la estoy viendo. Y me encanta mucho el universo de Star Wars. Y en una de esas películas fue inevitable ver algo que mencionan y dicen que el miedo es peligroso. Y un personaje le dice a otro, hey, no sientas miedo, porque el miedo te va a llevar a la ira, y la ira te va a llevar al odio, y el odio te va a llevar al sufrimiento. Y me impactó. Y uno de los personajes, que se llama Anakin, este hombre era un héroe, empiezan a verlo y dicen, hey, ten cuidado, sujeta tus emociones, porque puedes caer al lado oscuro. Dije, caray, el director de esta película es cristiano, algo está diciendo ahí. Y esta persona termina siendo controlada por el miedo, no hace caso a lo que le dicen, deja que el miedo entre, el miedo a perder a sus seres amados, el miedo de lo que estaba sucediendo, y terminó haciéndose malo, que es el villano de toda la saga. Y dices, caray, este hombre se corrompió. ¿Por qué? Porque dejó que el miedo lo abrazara. Y en la Biblia hay personajes muy hermosos, testimonios de poder que nos hablan respecto a esto. Uno de ellos es el famoso Simón, también llamado Pedro. Este hombre también fue tentado por el temor, por el miedo. Tanto así que el miedo gobernó su mente y terminó negando a Cristo Jesús. Y hoy quiero yo hablarte de este hombre, el famoso Simón Pedro, alias La Roca, así le decían, La Roca. Y me gusta mucho porque este hombre tiene 2 identidades. Y cuando leo de Pedro, no dejo de compararme, digo, caray, somos muy parecidos, yo creo que todos. Porque Pedro tiene 2 identidades. Es un solo hombre con 2 identidades. Está Simón, que es el hombre terrenal, el hombre carnal. Y luego conocemos a Pedro, que es el hombre espiritual. Dentro de nosotros hay una batalla diaria, amados, diaria. Precisamente nuestras 2 identidades, ¿no? La mujer terrenal contra la mujer espiritual, el hombre terrenal contra el hombre espiritual, el bien contra el mal. Todos los días estamos enfrentando la carne contra el espíritu, el Hijo de Dios contra el hombre común, la verdad contra la mentira. No sé si a ti te pase, pero a mí me pasa. Cada día hay pensamientos que vienen a mi cabeza y son el hombre carnal, ¿no? Hoy vas a tener un día pesado, no te va a ir bien, la economía va de pique, no vas a tener para la semana. Y empieza el miedo a quererse activar, pero es ahí donde tenemos que tener el hombre espiritual activado. Es decir, nuestra fe tiene que estar activa para poder contrarrestar esto. Amados,
voy a hablarte acerca de una historia que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 14. Un momento donde vemos cómo Simón Pedro actuó con valentía. Pero en ese mismo momento el miedo llegó a Pedro, lo desenfocó y sucedió algo. Y voy a leerte la palabra de Dios, Mateo capítulo 14. Dice así la palabra de Dios. Pon atención. Jesús estaba predicando, llega un momento donde termina la predicación y le dice a sus discípulos: adelántense, porque yo voy a quedarme a orar con Dios. Entonces los discípulos, los 12, toman una barca y se van. Y dice la palabra de Dios: cuando los discípulos estaban en la barca, las olas la galopeaban con fuerza, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. Y en la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaron de miedo. ¿Sabes qué es lo que gritaron? Es un fantasma, dice aquí en la palabra. Y gritaron de miedo: es un fantasma. ¿Sabes qué me llama la atención? Que los discípulos acababan de recibir la palabra de Dios. Acababan de estar con Jesús mismo, el Hijo de Dios. Vieron milagros, porque acaba de pasar la alimentación de los 5,000. Y luego cuando van en la barca y ven a alguien caminando, dicen que era un fantasma. Dije yo: ¿estos qué onda? ¿No les cayó el 20? Están hablando del reino de Dios, están hablando de Dios, están hablando de Cristo, y luego lo primero que pasa por su mente es: hay un fantasma ahí. Empezaron a hacerle caso a las leyendas urbanas. Esto pasa mucho, amados. A veces venimos a la iglesia y cuestión de minutos salimos y recibimos la palabra de Dios, de que eres valiente, de que Dios está contigo, de que eres fuerte. Y cuando sales de este lugar, no sé si te pasa, luego comienzas a hacerle caso más a las leyendas o a lo que la gente dice que la palabra que acabas de recibir. Y comienzas a expresarte así: caray, las noticias, te enteraste, mira lo que va a pasar. Acabas de recibir mensaje de vida y afuera, en cuestión de minutos, empiezas a creerle más a lo que dice la gente, lo que dicen las noticias, que lo que acabas de recibir. No sé si te ha pasado. A mí sí me pasó. Y yo mismo me regañé y dije: caray, acabas de recibir palabra de fe y ya estás hablando mal con mis papás. No, es que no, papá, nos va a ir muy mal. Y dije: caray, acabo de predicar. ¿Qué pasó? Bueno, es algo carnal. A veces el miedo llega y en vez de enfocarnos en Dios, en lo que Dios nos está dando, comenzamos a ver fantasmas. El fantasma es algo que no existe. Eso es. Y a veces tenemos fantasmas en nuestra vida. Ay, caray, Dios, hay un fantasma. Y me gusta porque Jesucristo vio esta expresión y luego les dice, me encanta mucho porque esto dice: tranquilos, dice Jesús, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya caminando hacia ti sobre el agua. Me gusta porque Jesús, yo no imagino a Cristo. Muchas veces ponen esta escena con Jesús serio. No, yo me imagino que estaba risa y risa. Así como que estos no entendieron. ¿Cómo voy a ser un fantasma? O sea, soy yo, Jesús. Acabamos de platicar. Y allí Pedro tuvo valentía. No sé qué pasaba por la cabeza de Pedro, pero Pedro le dijo: hey, Señor, si eres tú, ordena que vaya sobre el agua. Dije: este hombre es muy listo, muy inteligente, porque ningún otro hombre ha caminado sobre el agua. Jesús le dice: ok, Pedro, ven. Salió de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Esto es un acto asombroso. A mí me impacta mucho esto. Digo: caray, yo hubiera querido ser Pedro, caminar sobre el agua. Imagínate. No, nunca les ha tocado que han ido a unas albercas, se han intentado caminar sobre el agua. No les ha pasado. Soy el único loco yo aquí. Yo sí, está el agua y lo primero que hago es decirle: Señor, a ver, eres poderoso, yo creo en ti. Y doy el paso, ¡bum!, me hundo, obviamente. Pero yo siempre que voy a las albercas o al Ojo de Jiménez, aprovecho, hermano, digo: capaz viene una de esas. Dice el Señor: este hombre tiene mucha fe y camino sobre el agua, imagínense. Yo sé que no van a creer si un día pasa, pero yo me lo voy a quedar guardado. Digo: Señor, voy a ser uno de los que caminaron sobre el agua. Pero es algo asombroso, tan solo de imaginarlo dices: qué genial, ¿no? O sea, caminar sobre el agua. Pedro lo logró. Pudo caminar sobre lo imposible, porque es imposible hacer eso. Pero en ese momento Pedro tuvo fe y dijo: Jesús, si eres tú,
ordena que vaya caminando sobre el agua. Y caminó sobre lo imposible. Qué bendición, amados. Nosotros fuimos diseñados para eso. Pero pasó algo, sucedió algo. Cuando Pedro estaba enfocado en Cristo y en lo que estaba pasando, caminó sobre el agua. Pero después, dice en la palabra de Dios, que nuestro muy querido Pedro desvió su mirada al ver que había una tormenta, dice así en la palabra. Pero vio que el viento era fuerte y luego dice, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Lo que pasó aquí es que Pedro, cuando estaba caminando sobre el agua, no tuvo miedo de lo que estaba pasando, tuvo miedo del viento que estaba alrededor. Él estaba viendo a Jesús y de repente vio el viento y que era mucho. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la palabra? Comenzó ¿a qué? A hundirse. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando el miedo entra a tu vida? Te comienzas a hundir, a hundir. Y esto quiero recalcarlo, te hundes. El miedo en nuestra vida no es bueno, lo vamos a sentir, pero no es bueno abrirle puertas, porque si dejas que el miedo entre a tu vida, te vas a comenzar a hundir. Y esto es lo que el diablo, el enemigo, quiere hacer en tu vida. Él quiere hundirte. Él lo que quiere es llevarte al fondo. La palabra hundir significa sumir, meter en el hondo, bajar, descender. Es lo que el diablo quiere hacer en tu vida. Quiere hundirte. Hundirte en la pobreza, en la escasez, en la depresión, en la tristeza. Y el miedo es la llave que tú le estás dando al enemigo para que él comience a hundirte, a hundir tus sueños, a hundir tus anhelos, a hundir tu fe y tu esperanza. Es lo que busca. Por eso cuando yo me he topado con grandes cristianos que venían a la iglesia, que eran fieles, después de unas semanas me los topo porque faltan y les digo, ¿qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué ha pasado con tu vida? Y ellos comienzan a decir, no, es que sabes de que tuve problemas en casa, me corrieron del trabajo y ya no tengo dónde. Y empiezan a hablar y empiezan a expresar miedo en su boca. Miedo, tienen miedo. El miedo, amados, es la llave para que el enemigo empiece a destruir lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Nosotros hoy tenemos que abrir los ojos y no perder el enfoque. Estar como Pedro al inicio, caminar sobre el agua, sobre los problemas. Ok, van a haber vientos fuertes en tu vida, pero no te fijes en esos vientos. Van a haber situaciones penosas, dolorosas, problemas económicos, pero no te fijes en eso. Mejor que tu mirada esté en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, mantén tu mirada en Cristo Jesús. Y en el libro de los Colosenses, te lo voy a leer en el PDT, en el libro de los Colosenses dice, poned la mirada en las cosas de arriba. ¿En las cosas de dónde, amados? No en las de la tierra. Y en la nueva versión dice, concéntrense en las cosas celestiales, no en las terrenales. ¿Por qué en la palabra nos hace esta invitación, amados? Sencillo. Porque si nos enfocamos en Cristo Jesús, Él nos dará la madurez, la capacidad para poder vencer al miedo, para poder vencer a las cosas que vamos a estar enfrentando. Con esto cierro. Cuando estaba pequeño tenía muchos miedos. Yo creo que todos nosotros hemos tenido miedo. Cuando estaba pequeño yo le tenía miedo a la oscuridad, le tenía miedo a las personas también, porque para mí todos eran robateros, así les decía yo, y robaniños. Y dije, no, yo no quería a las personas, tenía miedo. Cuando veía a un desconocido, yo lo veía así como que va a sacar un saco, me va a echar, porque estoy muy bonito, y me va a llevar, y me va a vender. Yo así pensaba, tenía miedo a todo, pero algo que me hacía sentir confianza es ver a mis papás junto conmigo. Gracias a Dios Él me permitió tener a mis padres ahí, y me acuerdo que en las noches cuando escuchaba los rayos que caían, y yo gritaba, papá, papá, y mi papá salía corriendo del cuarto, y llegaba, ¿qué pasa, mijo? Cuando no era mi papá, era mi mamá. Mi mamá me dijo que cuando los truenos se escuchan es porque Dios se está riendo. Entonces cuando se escuchaba un trueno, yo decía, se está riendo Dios, se está riendo el Señor. Algo hice yo y le dio risa. Pero yo tenía miedo, es normal sentir miedo. Pero ver que mis papás estaban ahí, que cuando yo los gritaba o les hablaba, llegaban, me hacía sentir paz. Hoy en día, amados, hay un Padre Celestial que te ama mucho.
hay un Padre que está contigo. Tal vez puedas decir, yo no tuve ese abrazo paterno o esa madre que estuvo conmigo. No te preocupes, a veces pasa, pero hay un Dios celestial que está contigo ahorita. Y si tú clamas y le dices, Señor, ayúdame, tengo miedo de esta situación, no aguanto, no puedo, ¿sabes qué va a pasar? Dice el Señor que Él es nuestro pronto auxilio. Cuando Pedro se estaba ahogando, Jesús estaba lejos y Pedro le dijo, sálvame. ¿Y sabes qué pasó? Jesús vino, le dio la mano y lo levantó. No esperó a que se ahogara. La cabeza de Pedro no vio el agua. Llegó justo en el tiempo que fue y lo levantó. Dios va a llegar a tu vida en el tiempo preciso, a tiempo. Y cuando Jesús llegue, la calma se va a hacer presente. Amén. Así que no temas, porque Dios te ama, Él está contigo y siempre llegará a tiempo a tu vida. Dale un fuerte aplauso al Señor. Así dejo el lugar al pastor Alberto Velázquez.